ingeniero Olgo Fernández es director de El INDRI y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido una figura vinculada a importantes proyectos de infraestructura hidráulica en el país, así como a debates clave dentro del escenario político nacional. Con una carrera marcada por su paso por distintas responsabilidades públicas y su participación activa en la vida partidaria, su voz sigue siendo referente cuando se habla de gestión del agua, planificación territorial y dinámica política interna. Esta noche en Infórmate conversamos con Olgo Fernández sobre su visión del país, los desafíos institucionales y el momento político que vive la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Infórmate. Y nos acompaña esta noche, le damos la bienvenida al ingeniero Olgo Fernández. Olgo Fernández, como ya ustedes escucharon, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es director del INDRI en el gobierno de Danilo Medina y es un activo Danilza, sí. Un gran político. Bienvenido, Olgo, a Infórmate. Buenas noches, Danilza. Buenas noches, Ana, mi hermana Ana. Compueblana. Compueblana. Buenas noches, nada, estamos aquí en su programa para interactuar con ustedes y ver cómo salimos de aquí. Olgo, no, tú vas a salir bien, esta es tu casa. Hay un tema ineludible que ahora mismo está en la palestra pública. Entiendo que como partido el PLD fijará su posición en algún momento, pero usted como conocedor de la materia, ¿qué tiene que decirnos con todo esto que se ha generado con la presa de Montegrande? Mira, Danilza, el domingo pasado, en las actividades que tiene programada el presidente Danilo Medina, presidente del partido, y el secretario general Johnny Pujol, fueron a encabezar una gran asamblea a Barahona, multitudinaria asamblea. A raíz de terminar la asamblea, los medios de comunicación que viven preocupados por el tema de Montegrande, le preguntan al presidente cuál es su parecer sobre ese proyecto que fue el que lo inició. Porque recuerden que el proyecto de Montegrande se contrató en julio del 2009. Él hizo la ejecución del proyecto, o inició la ejecución del proyecto. Y en el 10, entonces se aprobó en el Congreso y luego ya el proyecto de ahí comenzó a caminar, pero con un financiamiento del Banco de Brasil, que vamos a entrar. Y el presidente le preguntaron y dijo que él le estaba solicitando al gobierno que diera una explicación por qué el proyecto de 249.6 millones de dólares, que nosotros lo dejamos en ejecución, ya estaba sobrepasando los 800 millones de dólares. Bueno, a raíz de ahí, entonces, el gobierno responde de manera despectiva, negándole al presidente y diciéndole que eso no es verdad. Entonces, esa es la razón de que en mi condición de exdirector y quien fue el gestor de iniciar el proyecto, porque que el proyecto se firme en el 2009, se aprueba en el 2010, se tramita un financiamiento en el 2010 a Brasil, pero ese financiamiento nunca se ejecutó. Al final, que fue cancelado en el 16 por la gestión del presidente Medina y, lógicamente, mi participación como director ejecutivo de ¿Pero ese financiamiento nunca se ejecutó o nunca se llegó a desembolsar? Nunca se llegó a desembolsar porque el Banco de Brasil le dio larga. Y en el 16, entonces, salió a la luz pública el tema de Odebrecht. Al salir el tema de Odebrecht, el Banco de Brasil era el banco principal de financiamiento de las obras de Odebrecht. Entonces, eso nos obligó a nosotros solicitarle al banco que cancelara el préstamo porque no iba a desembolsar. Y el proyecto iba en camino ya
el de Montegrande, en su fase 1 y su fase 2. Y yo le voy a explicar más adelante lo que es fase 1 y fase 2. Entonces, ahí acudimos al BESI de Honduras, que es el Banco Interamericano de Centroamérica, donde República Dominicana es socio. Nos ofrecieron el mismo financiamiento en mejores condiciones. Lógico, eso llevaba un procedimiento del banco de venir a hacer los estudios de la región, todo lo que se hace para un proyecto de esa dimensión. Eso nos costó el 16, el 17, al final el banco nos aprueba el proyecto. Entonces, el 8 de febrero del 2018 es que inicia la presa de Montegrande. Ustedes lo que quieren decir entonces es que ustedes dejaron el presupuesto para esa presa, para la construcción de esa presa. O sea, el presupuesto que el banco no aprobó, lo dejamos en evolución y le voy a explicar. El primer componente del proyecto, que el proyecto original que está aquí, es de 354 millones de dólares, 280,000. ¿Y ahora a cuánto asciende ese presupuesto? Entonces, ese proyecto, el gobierno del expresidente Leonel Fernández y el director del INDRI, Fran Rodríguez, de entonces, hoy difunto, iniciaron la primera fase, que es la rehabilitación y complementación de la presa de Sabanayegua. Okay. Porque sin rehabilitar y complementar a Sabanayegua, no había manera de iniciar el proyecto de Montegrande, que está aguas abajo de Tendrían siendo Sabanayegua. como presas de cola esas. Exacto. Montegrande viene resultando ser una presa de cola de la presa de Sabanayegua y la presa de Sabaneta, que está en San Juan. Entonces, ahí arrancamos. Cuando yo entro en el 12, como director del INDRI, Sabanayegua está en marcha. En la fase inicial, porque se inició en el 10, en el 11, al final del 11, y yo entro en el 12. Tenía unos 5 o 6 meses de evolución, pero estaba en evolución. Nosotros nos enfracamos. ¿Por qué? Porque Sabanayegua se comenzó con recursos propios, porque no había financiamiento todavía. Y el gobierno pasado aportó el anticipo y entonces nosotros continuamos pagando las cubicaciones. El presidente Medina, el primer aporte que le hizo a ese proyecto fue de 60 millones de dólares. Que ambas fueron entregadas en el gobierno, estando el gobierno de Danilo Medina. Exacto. Dos grandes obras de San Juan que hay que reconocer. Entonces, nosotros terminamos a Sabanayegua en el 2014. ¿Qué se hizo en Sabanayegua? Se le hizo un recrecimiento a la corona de presa, que es el embalse, en 6 metros de altura, y más 2 metros de altura, en una corona de hormigón armado de 4 metros de ancho y 2 metros de altura. O sea que estamos hablando que la corona de la presa se le hizo un recrecimiento de 8 metros para poder darle mayor capacidad de desfogue, de almacenamiento. Se le construyó su vertedero auxiliar izquierdo que no tenía, lo que es el vertedero de desfogue de la presa, que tiene capacidad para evacuar 3.304 metros cúbicos por segundo. Y se reconstruyó, porque era en tierra, ya en hormigón, el vertedero auxiliar derecho, que ese va a descargar al río San Juan cuando la presa se llena. Y ese tiene capacidad para evacuar 10.500 metros cúbicos por segundo. Se le reconstruyeron todos los que la parte hidromecánica a la presa, con puertas, sensores, el bower de la presa, lo que es donde se manejan la compuerta desde las casas de máquina para cuando viene evento, cuando hay que evacuar volúmenes de agua, porque la presa se está llenando, porque esa presa, Danilza, es la que tiene mayor capacidad en este momento en la región sur, porque es abastecida por el río Yaqui,
por el río La Cueva y por el río Grande. Que de hecho hay que decir que fue una obra que se puso a prueba en meses recientes, noviembre, principio de diciembre, cuando hubo esas grandes lluvias, que estuvo a punto de desbordarse. Entonces, y no logró porque realmente la presa funcionó. Y esa presa, de ser la presa más insegura, porque fue el ciclón David que la llenó en el 78, en los gobiernos de Balaguer, Pasarle, Antonio Guzmán, hoy es la presa más segura que tiene Centroamérica y el Caribe. Olga, pero cuando ustedes salen del gobierno, ¿qué le faltaba a la presa? ¿En qué fase la dejaron? Ahora voy con Monte Grande. Terminamos Sabanayegua en el 14, la inauguramos en el 15, arrancamos inmediatamente con Monte Grande. Ahí viene que no hay financiamiento. Pero con los fondos que el gobierno dominicano aportaba, que aportó 106 millones de dólares, se le fue avanzando a la empresa Andrade Gutiérrez y Servinca, que eran las dos empresas contratistas, los dineros de diseño y presupuesto de Monte Grande, estudio ambiental, estudio geológico, estudio geotécnico, estudio geomático, que son los vuelos aéreos del área, y los estudios hidrológicos para poder almacenar. ¿Qué provocó eso? Terminado el diseño, o sea, la fase del diseño, que nosotros nos dimos cuenta que el primer proyecto que se contrató en el 2010 era una presa de 125 millones de metros cúbicos. Y nos dimos cuenta que teníamos suficiente agua con los estudios hidrológicos y entonces elevamos de 286, elevamos la corona de presa de Monte Grande a 206. Entonces ya tenemos diseñado un embalse para tener 250 millones de metros cúbicos, que es el que está construido. Ahora, terminamos los diseños en el 16. Entonces lo que estábamos esperando era el financiamiento del BESI. ¿Pero cuánto era el presupuesto en ese momento? En ese momento, para Monte Grande, recuerden que estamos trabajando con el mismo préstamo de los 249.6 millones de dólares, sí, porque de los 354 que el proyecto se contrató, el gobierno dominicano aportó 106 millones de dólares para Sabanayegua, fase 1, y para la fase 2, diseño y presupuesto de Monte Grande. Okay. Bien, cuando llegan los recursos a principios del 18, el 8 de febrero del 2018. El financiamiento, eso. El financiamiento del BESI. Entonces el presidente Medina va a dar el primer Picasso de Monte Grande. Ahí arranca Monte Grande en el 2018. ¿Con qué arrancamos? Con el campamento, con limpieza del terreno, luego construcción de los 2 túneles, que lo hicimos en tiempos récord, los 2 túneles donde íbamos a desviar el río Yaque del Sur para poder trabajar en el vaso de la presa y en los componentes de obra. Construimos la taguilla incorporada, que es una obra de 2 kilómetros de largo y 25 metros de altura y 14 metros de ancho. Represamos el río. Continuamos con los demás componentes de obra, como es el vertedero de servicio, el desagüe de fondo. Comenzamos inmediatamente con la construcción del vaso de la presa, lo que es abrir el vaso de la presa. Y ahí se presentó entonces que había que evacuar la comunidad de Los Guiros, San Simón y La Meseta y Monte Grande. Entonces, en la fase 3, que estamos en la fase 3, entra entonces construir un centro poblado. Compramos los terrenos al lado del campamento. Para desalojar a esas personas eran 410 familias. Construimos el centro poblado, las 410 casas, le dejamos el título entregado a cada familia. Ahora, los servicios
no terminaron 100%. ¿Por qué? Porque los servicios de calle, acera y contenes lo tenía la OISOI, los servicios de agua potable y plantas de tratamiento lo tenía INAPA, los servicios de electrificación soterrada que estaba toda instalada lo tenía EDESUR, y salud pública tenía los servicios de los hospitales, clínicas, etcétera. Bien, el proyecto lo dejamos ahí en el 2020. En fase 3. En fase 3, con un rendimiento de un 58%. Y eso lo podemos demostrar en cualquier escenario. ¿Y qué cantidad de recursos entonces invertimos? Si de los 249.6 llegamos a desembolsar 112 millones de dólares y le dejamos en banco, porque nosotros llegamos hasta la cubicación 79, y le dejamos en banco al gobierno entrante 17 millones en el Banco de Reserva, 50 millones en el Banco Central y los otros 70 millones en el BCE de Honduras. Entonces, lo que alega el expresidente Danilo Medina, a ver si yo entiendo, es lo elevado el aumento. ¿Eh? El aumento. Ahora vengo con lo elevado y donde el presidente Medina certifica su preocupación y pide una explicación al gobierno. Pero está bien. Entonces, en ese interín, estamos hablando de que dejaron todo eso, dejaron esos recursos, una obra presupuestada, pero al inicio del 20 realmente el orden mundial cambió bastante. Primero, la imposición que trajo toda la crisis y guerras que han habido internacional, que eso impacta y ustedes lo saben, y la misma pandemia. Lo que cuesta ahora desarrollar un proyecto jamás va a ser igual a lo que costaba en el 2019, prepandemia. Nilsa, tú tienes razón. El orden mundial cambió. ¿Ni ustedes lo hubiesen hecho? No, escúchame. Con esa cantidad de dinero. Pero escúchame, yo no te estoy diciendo que el proyecto no necesitaba incremento, pero recuérdate que tú tienes la adenda 1 aprobada por el Congreso, que elevaba el proyecto a 401 millones de 354, ¿verdad? Que se contrató. La adenda 3 pasó el mismo monto del proyecto, 401, que también la construimos nosotros. Y la adenda 4 se la dejamos lo que se llama un documento de intención de aprobación al gobierno entrante. Esa podía elevar el proyecto al 25%. ¿Qué significa? Si tú coges fácilmente 354 y le suma el 25%, le calcula el 25%, te da 88 millones. Si tú sumas 88 millones y 354 te da 442. Con esos 442 nosotros terminábamos la obra al ritmo que la llevamos. Pero la terminamos planteándolo en el 2019. No, porque hicieron una previsión de 25% antes de todo eso. Pero escúchame, Danilza, ese 25% nosotros nunca le pusimos la mano. Eso estaba preparado para eventos que se podían presentar en el 22 en adelante, porque en el 20, cuando estábamos trabajando, nosotros teníamos 137 millones de dólares y 400 millones de pesos de contrapartida local sin ponerle la mano. Entonces, en un año no hay manera. ¿De cuánto fue el incremento, Olga? El incremento, ahí es donde está. Exacto. El gobierno pudo perfectamente hacer uso del contrato como establece la ley de compra y contrataciones, de un 25%, y llevé el proyecto a 442. Eso es lo legal. El 25% es lo legal. ¿Qué hizo el presidente Abinader? Que envió una carta al Congreso y elevó el proyecto a 663 millones. Eso es como el doble. Eso es, no, el triple. El triple. Ajá, de 249.6 llevarlo a 663, pero escucha, pero eso solamente para el vaso de la presa, que nosotros lo dejamos en un 58%. Y ahora, eso fue en el 22, que él elevó el techo de presupuesto, pero ahora en el 25 envió otro contrato para la al misma Congreso presa, para las obras complementarias que estaban incluidos en el proyecto desde el principio.
Entonces, esos 273 millones de dólares, más los 663, ¿cuánto te suman? 936. Entonces el presidente Medina tiene razón. Esos 273 todavía ellos no lo han usado porque todavía no han licitado los canales. Nosotros le dejamos el canal del ala izquierda, el diseño listo en un 90%. ¿Tú sabes lo que es un 90%? Que los diseñadores solamente les faltaba ponerle la obra de artes. ¿Ustedes saben lo que es obra de arte? Lo bonito, los detalles que ustedes le hacen a una casa para verla más bonita después que la reciben. Pero yo, en base a eso, Olgo, en mi casa yo estoy tomando una parecita y de lo presupuestado, ya lo que se ha gastado ha aumentado un 50% de lo que yo presupuesté. Nada más en eso le digo todo. Sí, pero no es eso, Danesa. Una parecita. Pero no es igual, escucha, no es igual obra de esta dimensión. Por lo tanto, que tú de 249.6, porque ellos se basan, a lo mejor, que ellos elevaron el techo del financiamiento a partir de 442. No, porque tú no usaste los 442. Tú partiste de 249.6 y brincaste a 663. Son 413 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que se triplicó el presupuesto, Se triplicó, pero la obra también está estancada. Está estancada porque inauguraron la presa en el 25, en enero del 25, y esta es la fecha, a pesar de tener dinero, que no arrancan con las obras complementarias. no está en función la presa de Montegrande. La presa no está funcionando porque una presa funciona cuando tú le construyes sus canales, cuando le construyes los reservorios que lleva, cuando le construyes sus centrales hidroeléctricas, que lleva 2, y cuando le construye las obras de protección de inundación que hay que construir en la cuenca baja, como Caño Trujillo, Canal Cristóbal, tiene que construir en pocas palabras, 2 sifones. Para que la gente entienda claramente. Entonces, ahora mismo lo que hay ahí en Montegrande es un hoyo que se ha tragado muchísimo cuarto del presupuesto nacional. No puedo decir hoyo. No, porque no está funcionando. Estamos hablando, lo que hay es un vaso de agua lleno que tiene alrededor de 200 millones de metros cúbicos de agua almacenados sin poderla usar. Ok, el agua está, pero no se puede usar. No se puede usar porque no tiene canal. Pero es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Una cisterna cualquiera. Una cisterna sin bomba. Una cisterna sin bomba. Nosotros los ingenieros no podemos percibir, porque yo te quiero decir algo también. Esa no es la única presa que se ha terminado y los canales se hacen en la marcha. Ahora, ¿qué sucede? Que la región Enriquillo es una necesidad que los gobiernos le construyan el Metro del Sur. ¿Por qué que eso va a beneficiar? Escucha bien. Va a beneficiar a 855,000 familias que se van a beneficiar entre San Juan, Azua, Barahona, Independencia, Bauruco. Y sobre todo porque son históricamente las zonas más secas del país. Y una pregunta, Olgo. ¿Esas personas que reubicaron, les concluyeron las viviendas? Sí, porque, Ana, como yo te dije, nosotros terminamos las 410 viviendas y como sabemos el modo vivir del PRD, PRM nuevo, sí. ¿Qué hicimos? Lógico, a petición del obispo Monseñor Grullón de San Juan, porque tenía 3 comunidades. Se entregaron al término casi del gobierno. A petición del obispo de Barahona, a petición de doña Zoila Martínez, defensora del pueblo, que viajó más de 10 veces al proyecto en comunicación con las comunidades y dándole asistencia. O sea, que ustedes tuvieron una presión para entregar eso. No, porque yo era el director y ese equipo era un equipo de seguimiento del proyecto. Entonces nos pusimos de acuerdo y en junio dijimos, miren, vamos a entregar el título provisional de esta vivienda firmada
por esas personalidades, por el director del INDRI y por los 4 líderes de las 4 comunidades. Estamos hablando de unas 9 firmas y ellos recibieron. Ahora, ¿qué sucedió? Y eso sí es importante, que cuando llegó el gobierno del PRM en el 20, querían quitarle la vivienda a los afectados para darse a la gente de ellos. No, pero que ya Entonces, lo que se quita, pero espérate, pero si doña Zoila, Monseñor Grullón y el obispo de Barahona y quien te habla, no gestamos posicionarlo de ese documento, mucha gente de esa lo hubieran despojado. Pero tenían su título. Tenían un título provisional, porque recuerda que los terrenos donde se construyen las viviendas son del Estado. Pero ya con ese título le da el aval. El aval, porque nadie podía, se hizo un acto grandísimo y nadie pudo ponerle la mano a una vivienda porque ellos estaban posicionados y cada quien sabía dónde estaba su vivienda, pero no solo eso. Olga, excúsame. No, gloria a Dios. Excúsame, ¿cuál es la preocupación? Ahora, con este tema del la preocupación es Danilo Medina. ahora, mira, a él le está preocupando que su obra no está, porque fue una obra que inició, una obra de él, sí, no ha sido concluida y que le van a triplicar el precio. Eso es lo que le preocupa a Danilo Medina, que no terminan la obra y le van a triplicar el precio, y hay posibilidad, porque tendríamos que esperar lo que transcurre de este año, lo que viene en el año que entra, porque este año ellos no van a terminar todas las obras complementarias. Si verdaderamente ellos terminan el proyecto con los alcances que están contratados. ¿Tiene el PLD toda esa documentación para demostrar todo lo que dejó contratado, financiado para el proyecto de Montegrande? Danilza, si tú coges ese proyecto, este libro, que este es el informe, fíjate, que nosotros le entregamos a las autoridades entrantes en el 20. Así, Olga? Si tú coges este proyecto, ahí tú encuentras todas las informaciones de lo que nosotros construimos desde el 2012 al 2020. Y encuentras el mínimo centavo de la página 98. El mínimo centavo. ¿Lo va a constituir el PLD ante el Ministerio Público como una denuncia formal de investigación? No, el PLD lo que está es alertando a la sociedad. Mira, aquí tú encuentras en eso, comenzando ahí, pagos efectuados, de la página 98 a la 105, todas las 79 cubicaciones que nosotros pagamos están ahí. O sea, ahí no se escapa el mínimo centavo de indemnización de terreno a la familia, todo lo que es el proyecto está ahí. Ahora, ¿qué es lo que le preocupa al presidente Medina? Como te digo, míralo ahí. Ahí termina, en esa página, termina el informe pericial auditado de los pagos que nosotros hicimos, que fueron 79 cubicaciones, y hay una inversión de 106 millones de dólares de Sabana Yegua y 112 millones de Montegrande y el centro poblado. ¿Qué te dice eso? Que ahí hay una inversión de 218 millones de dólares de los 354. Pero es que tienen que instrumentar eso por los canales correspondientes. No es alertar a la población. Bueno, ustedes tienen en su mano la prueba de lo que dejaron hecho. Entonces no es la población que lo tiene, es el PLD que lo tiene. Además, cuando tú hablas de una alerta a la población y es un partido político que salió del gobierno, eso se puede malinterpretar. Se estila como campaña, una campaña más. Como oposición. No, porque lo que se está solicitando a petición de los productores de la región es que ellos quieren que le terminen su obra, Ana. Okay. Y nosotros no estamos en desacuerdo que se termine la obra. Entonces el gobierno lo que tiene que ponerse a trabajar, terminar los canales como están contratados,
resolver los problemas de las cuencas bajas para evitar las inundaciones en Jaquimelle, en Canoa, en El Salado, en Pescadería, en Lolito, en Cabral y en la zona verdaderamente que afectan esa cuenca, y hacerle el canal margen izquierda para Barahona y hacerle el canal margen derecha para Bauruco e Independencia. Resolver el problema de Caño Trujillo, que hay que instalar un nuevo sistema hidráulico, y resolver el problema del canal Cristóbal para darle agua a la comunidad de Cristóbal y a la comunidad de Mella de la provincia de Independencia. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que paralicen el proyecto. Ahora lo que lo estamos pidiendo es que se debe de hacer con recursos racional. Porque yo te pregunto a ti, si en este momento ya ellos tienen comprometido 936 millones de dólares con los 273 que tienen el banco todavía, o lo tiene en trámite, ¿cuánto más van a necesitar para terminar estas obras complementarias? Ahí está la interrogante, debe responderle al gobierno. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso tenemos que hablar, a propósito del PLD, tenemos que hablar de política, tenemos que hablar en qué está el PLD y fue una respuesta a ese acto en Barahona. Después de la pausa, Olgo. Yo no creo que es así. Yo creo que Francisco Javier va a ser el candidato del partido. Francisco Javier en este momento, hoy, día 19 de febrero, tiene el 80% de la estructura del partido a su favor.